I call thee! May horror and confusion expedite our glory! El ático de Pelayud. Hay edificios que esconden historias. Hay apartamentos donde las sombras no se proyectan, sino que te observan. Y hay puertas que deberían sellarse para siempre. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide vivir justo al lado del infierno? No es una metáfora, es una maldita puerta y está abierta. Hoy hablamos de The Sentinel, 1977, dirigida por Michael Winner. Una joya olvidada del cine de terror que ha sobrevivido entre murmullos, leyendas y rechazo. Una película que tuvo el atrevimiento de mezclar el horror sobrenatural con el existencialismo más siniestro, disfrazándolo de relato gótico ambientado en pleno Nueva York. Mientras el cine de la época se obsesionaba con el demonio exterior, que poseía, mataba o se encarnaba, The Sentinel bajaba un escalón más. Aquí, el mal no viene a por ti, ya vive contigo. Alyson Parker, interpretada por una brillante Christina Reynes, es una modelo que desea independizarse. Tiene un pasado doloroso, pensamientos oscuros y una relación inestable con su pareja. Busca calma y tiene un nuevo comienzo. Así que se muda a un antiguo edificio de piedra marrón en Brooklyn. La típica decisión en el cine de terror que nunca acaba bien. Lo extraño no tarda en aparecer. Vecinos excéntricos que parecen salidos de otra época, ruidos nocturnos, luces parpadeantes y un sacerdote ciego que permanece inmóvil en el último piso, observando algo invisible desde su ventana. O vigilando, siempre vigilando. El guión, basado en la novela de Jeffrey Combs, es una combinación de thriller conspiranoico y terror metafísico. No hay sustos evidentes, sino una angustia que crece lentamente como la humedad en las paredes. El edificio se convierte en un laberinto de secretos, pero la revelación es aún más perturbadora. Bajo él se encuentra una de las puertas al infierno, y el sacerdote ciego no es un inquilino, es el centinela. Un guardián silencioso que impide que las fuerzas del mal crucen el umbral. Y Alyson ha sido elegida como su reemplazo. Su historia, sus intentos de suicidio, su culpa, no son casualidades. Son parte de un destino sellado. La película no teme jugar con elementos tabú. La religión, el suicidio, el pecado, la condena eterna. Ni tampoco con imágenes agresivas. La secuencia final, que representa a los habitantes del infierno saliendo de las sombras, fue y sigue siendo objeto de polémica. En lugar de maquillajes o efectos especiales, Michael Winner optó por incluir personas con deformidades reales para representar a los condenados. Esto provocó rechazo inmediato, acusaciones de explotación y censura. Pero también generó una escena única, desoladora, difícil de olvidar. Un desfile grotesco que parece surgido de una pesadilla religiosa. ¿Paramos un segundo? Si has llegado hasta aquí es porque te interesa el cine maldito, el que va más allá del terror superficial. Te invito a que te suscribas al canal El Ático de Pelayud, le des like a este vídeo si valoras este tipo de análisis y dejes en comentarios qué opinas de este tipo de películas tan olvidadas como incómodas. Porque aquí no hablamos de lo evidente. Aquí vamos hasta donde nadie quiere mirar. Gracias. ¿Seguimos? Volvemos con Alyson. A medida que su mente se fragmenta, también lo hace la lógica del relato. Lo que parecía un simple thriller sobrenatural se convierte en una espiral de visiones, simbolismo católico, encuentros con lo grotesco y una lucha entre libre albedrío y predestinación. The Sentinel no es una historia de posesión, es una historia de sustitución.
Cuando te eligen como guardián, no es porque seas fuerte, es porque estás rota. Y ese matiz lo cambia todo. El reparto secundario está plagado de nombres legendarios: Ava Gardner, Eli Wallach, Burgess Meredith, José Ferrer, Martin Balsam, Beverly D'Angelo. Todos encajan en este mundo enfermizo con una naturalidad que hiela la sangre. Hay una escena, por ejemplo, donde la compañera de piso de Allison se masturba mirándola en silencio. Y no hay música, ni diálogo, solo silencio. Incomodidad pura. Un ejemplo perfecto del tono incómodo, retorcido, que recorre toda la cinta. La música de Gil Mellé también merece mención. No busca adornar, sino herir. Los sonidos agudos, las notas disonantes, el silencio que corta, crean una tensión atmosférica digna de los grandes maestros. Y eso, sumado a la estética sucia y gris del Nueva York setentero, genera una experiencia visual y sonora cargada de asfixia. Al final de Sentinel deja una imagen potente. Una mujer sentada, inmóvil, vigilante. No hay redención. No hay vuelta atrás. Solo la responsabilidad de contener al infierno con tu mera presencia. El mayor castigo no es morir, es observar eternamente lo que no debe salir, ser el centinela. El precio de vivir, cuando ya no querías hacerlo. Si esta historia te ha estremecido, si disfrutas del terror que explora los rincones más incómodos del alma, suscríbete al canal El Ático de Belayud. Aquí el cine no se ve, se desentierra. Dale like si este tipo de análisis te parece valioso y cuéntame en comentarios si ya conocías esta obra o si has descubierto un infierno nuevo.